Nuevamente los invito a meditar en la palabra del Señor y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias, a que busquen en sus Biblias la palabra de Dios que dice allá en Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 22 al 24. Vamos a meditar por unos momentos vamos a meditar en las Sagradas Escrituras, en el pasaje que les estoy mencionando y que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 1 y versículos 22, que dice de la siguiente manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Al apóstol Pablo le preocupaba sobremanera el hecho de que aquellas personas que escuchaban su mensaje pudieran estar conscientes de que lo que él anunciaba era la verdad y que esa verdad estaba fundamentada únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Su predicación siempre estaba fundada en el único principio en el cual nosotros debemos también de fundamentar nuestra creencia, nuestra doctrina y nuestra enseñanza. Es por eso que en esta hora vamos nosotros a tratar el tema fundamental que es importante, sumamente importante que nosotros lo comprendamos. Y nuestro tema de esta hora es predicando a Cristo crucificado. Ese va a ser nuestro tema. Predicando a Cristo crucificado. Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta con que en realidad lo que tenemos en todo su panorama es precisamente el mensaje del Salvador que se proyecta a través incluso de toda la Biblia, que nos habla acerca del sacrificio, primero como símbolo y después como una realidad en aquel hombre Dios que fue encarnado y que murió por cada uno de nosotros, por muchos, dicen las Sagradas Escrituras. Nuestro Salvador, cuando se encontraba con sus discípulos en el aposento alto, ya para ser entregado y ser sacrificado, él tomó la Santa Cena y al tomar la copa dijo: esto es mi copa cuya sangre que simboliza la sangre que es derramada por muchos. Esto es mi sangre que es derramada por muchos. Por muchos. Entonces, eso significa que lo que nosotros anunciamos y predicamos es la crucifixión de nuestro Salvador, que murió por muchos, para poder rescatarlos y para poder, en ese sentido, salvarlos. Ahora bien, esto lo tenemos descrito en este pasaje que nosotros estamos considerando y que en esta ocasión he llamado su atención a este pasaje que es de suma importancia como todas las Sagradas Escrituras, pero en este sentido particular es necesario que nosotros aclaremos nuestros oídos y pongamos atención, sumamente importante, porque tergiversamos el mensaje y nosotros creemos que cambiarlo o simplemente modificarlo en ese sentido y predicar algo que está totalmente ajeno a las Sagradas Escrituras es necesario y único para poder salvarnos. Pero la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y que son claras para que nosotros no podamos extraviarnos si nosotros nos acercamos sinceramente al Señor para buscar la verdad y la vamos a encontrar. Ahora bien,
En este sentido, primero, nosotros no predicamos lo que al hombre le agrada. Eso nosotros no lo predicamos. Y es lo que al hombre le agrada, es lo que nos dice el versículo 22. El versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense bien. He ahí las tretas de Satanás y el engaño en el cual ha caído la humanidad, y que en ese aspecto es un engaño total de parte de Satanás, y que el hombre lo ha permitido porque esto es lo que le agrada. En estos personajes, podemos decirlo así, en esta clase de personas, nosotros tenemos la proyección de la humanidad, que prácticamente en ese aspecto se divide. La humanidad, aquellas personas que piden señales y aquellas personas que buscan sabiduría y creen que a través de ello van a encontrar la verdad y van a encontrar la salvación de sus propias almas. Pero no, definitivamente no. Nuestro Señor Jesucristo incluso fue tajante en este sentido. Le dijeron al Señor, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Esta generación adúltera y pecadora pide señal, pero señal no le será dada. Exactamente. Porque si hay algo que al hombre mundano, incrédulo y perverso le encanta, son las señales. Entonces, Satanás ha utilizado este medio para poder engatusar a los hombres incautos, ignorantes, para poder engatusar a la gente, y entonces les da señales, aparentes señales, pero son mentiras, son falsedades. Por ejemplo, los supuestos milagros extraños que nosotros encontramos por ahí y que realmente son pensamientos y milagros mentirosos, como son los lienzos milagrosos. Nosotros nos encontramos con que a las personas se les manifiestan supuestamente estos lienzos milagrosos en los cuales se encuentra plasmada la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una mentira, pero al hombre le agrada. Cuánta polémica supuesta ha levantado el hecho de que ese lienzo milagroso se manifiesta a través del rostro ensangrentado de nuestro Señor, y entonces a la gente le encanta. No solamente eso, estatuas que lloran sangre. ¡Y qué maravilloso para las personas! Porque las encuentran como que esas lloran sangre y entonces se quedan atónitos ante este tipo de señales, o que simplemente lloran o que se ríen en un momento dado. Pero no solamente eso. ¿Cuántas veces nosotros también vemos por ahí las imágenes con aureola en su cabeza? Y entonces lo toman como una imagen de santidad y de pureza y de enseñanza religiosa que para ellos es de suma importancia. Tanto que se inclinan ante ellas y los adoran. Pero no son más que, en ese sentido, señales mentirosas de parte de Satanás para poder engañar a la gente. ¿Cuántas veces nosotros también escuchamos a través de los medios de comunicación acerca de las famosas cruces bendecidas por el papismo? Y que para ellos es de gran importancia y son sumamente milagrosas. Esas son señales, pero señales de parte de Satanás, no de Dios. Porque el Señor Jesucristo es contundente en este sentido. Señal no le será dada. No le será dada. Pero entonces, como al hombre le agrada, entonces Satanás toma todo eso y se los da en bandejas.
podemos decirlo así, de plata, de oro, porque hasta eso, los bañan de oro, los bañan de plata. Ah, estas son piedras traídas del río Jordán que son sumamente milagrosas. Rosas que han sido traídas desde el Mar Muerto. Y entonces la gente se va por el milagro supuesto de ese tipo de señales. Es más, está estipulado en las Sagradas Escrituras que vendrá ese gran personaje anticristo que vendrá con señales y prodigios. Fíjense nada más. Y la gente lo creerá y van a ser engatusados. Y le van a creer. ¿Por qué? Porque la gente pide señales. Pero nosotros no predicamos eso. Sabiduría. Oh, sabiduría. Esa sabiduría humana a la cual Dios ha enloquecido. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre supuestamente es sabio y le encanta la supuesta sabiduría del mundo. En ese sentido, entonces, nosotros nos encontramos que lo que el hombre tiene por sabiduría delante de Dios es abominación. Una clase de sabiduría supuesta que hoy vemos es ese caos que hay en el mundo y que tiene al hombre prácticamente postrado a través de un concepto que se llama la inclusión. Hoy tenemos la inclusión y por todas partes se proclama la inclusión. ¿Qué es ese tipo de cosas? Simplemente es abominable. Es abominable. ¿Por qué? Bueno, la misma Biblia nos lo enseña. Aquí mismo, en Corintios, capítulo 6 y versículo 9, nos dice de la siguiente manera. En el capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos no lo van a heredar. Ah, pero por ahí tenemos la inclusión de que incluso hasta han hecho una abominación del arco iris, que tienen sus colores a través de una bandera que se identifica con los famosos homosexuales, que hay que incluirlos, porque es parte de la sociedad. Y delante de Dios es abominación, porque no heredarán el reino de Dios, a menos que se convierta y se transforme, que Cristo los transforme, porque de lo contrario, esto es abominable y es abominación. Sin embargo, el hombre se tiene por sabio y es inteligente, supuestamente. Pero nosotros no predicamos eso. No lo predicamos. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? En segundo lugar, nosotros predicamos lo que Dios ha revelado. Eso es lo que predicamos. Versículo 23. El versículo 23 dice de la siguiente manera. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es una locura. Y es tropezadero, es decir, realmente tropieza la gente en este tipo de proclamación y de mensaje de parte de Dios. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar la palabra del Señor Jesucristo, es decir, las Sagradas Escrituras, y vemos en cuanto a la crucifixión de nuestro Salvador, en realidad, la crucifixión, la cruz, siempre se ha tenido por una vergüenza pública. Es vergonzoso, era vergonzoso
que alguien muriera de esa manera. Un cuerpo desnudo prácticamente y colgado de una cruz sangrante delante de la gente, y que la gente lo abucheaba, lo despreciaba y lo rechazaba como una figura pública negativa, como un criminal. Y entonces nosotros predicamos a este Cristo que murió de esa manera. Es el Dios encarnado que fue crucificado para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Y eso fue lo que eligió Dios a través de aquellas gentes y de nosotros mismos que crucificamos a nuestro Salvador. Lo crucificamos. Pero Cristo se dio voluntariamente, lo traicionaron, lo mataron, se burlaron de él. Pero él murió voluntariamente para que nosotros pudiésemos encontrar salvación y vida eterna. Si nosotros creemos en él, si nosotros confiamos en él como sustituto de nosotros, es decir, pagó el precio de nuestros pecados. Tenía que ser el hombre perfecto para que muriera por nosotros. Y tenía que ser divino, Dios, para que cargara con nuestros pecados. De lo contrario, nunca podría él salvarnos y rescatarnos de nuestra maldad si no hubiese sido un Dios humanado. El Dios humanado. Dios. Porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Él es Dios e Hijo de Dios. ¿Cómo? Es un misterio increíble. Increíble y maravilloso. Pero es una realidad. Él fue crucificado en nombre de nosotros. Por nosotros. Pagó nuestra culpa. Y todo aquel que en realidad quiere ser salvo e ir al cielo, necesita reconocer a Cristo como su Salvador personal. Pero hoy, en el tiempo en que estamos nosotros viviendo, después de la muerte ya no hay nada. No hay esperanza. Quien muere sin Cristo va al infierno. Va al infierno. Aunque le digan lo contrario. El que muere sin Cristo, así muera con una religión que quiera, la religión que sea. Si es religioso, la religión que sea, no importa. Si no conoce a Cristo como su Salvador personal, si no lo reconoce como el hombre que le sustituyó en la cruz, entonces usted no será salvo y va al infierno. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero esto es lo que Dios ha establecido para que nosotros encontremos la salvación y la vida eterna. Y solamente a través de este medio está establecido por Dios que nosotros podamos en realidad encontrar el reino de Dios e ir al cielo. ¿Quiere en realidad usted ir al cielo? Bien. No necesita señales, porque esas son mentiras. Usted necesita creer por la fe que Jesucristo fue a la cruz por usted. Él no fue mártir de nada. Él murió por usted en la cruz del Calvario para que encontrara consolación en su conciencia, paz y tranquilidad con Dios, paz con Dios, paz en su conciencia, paz en su propia vida y ulteriormente el reino de Dios, la vida eterna. Y esto es realmente de suma importancia, que usted lo comprenda y que lo entienda. Que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para ser crucificado, para dar su vida en rescate por muchos, para todo aquel que lo quiera aceptar como su Salvador. El que no lo quiera aceptar, el que muere sin Cristo, vuelvo a repetir, el que muere sin Cristo, aunque lo engañen y le digan lo contrario, el que muere sin Cristo es un hombre perdido, es una persona perdida y va al infierno. Y en el infierno despertará y se dará cuenta de la realidad, porque es lo que la Biblia dice. Y nosotros no encontramos ningún otro concepto o enseñanza ajeno a la palabra de Dios que lo aceptemos como una verdad, porque no es cierto.
es solamente lo que se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que a nosotros se nos enseña. Y es lo que nosotros estamos aclarando en esta hora. Él vino al mundo y Él dio su vida en rescate de todos aquellos que quieran creer y confiar en Él como su Salvador personal. Es decir, aquellos que han sido elegidos por Dios, porque Cristo dijo, no me escogisteis vosotros a mí, no me elegisteis, yo os elegí a vosotros. Y eso es una realidad. Todo aquel que quiera creer en Jesucristo es un elegido de Dios. Y es elegido para salvación. Pero también es elegido para santificación, para vivir una vida correcta, una vida santa, una vida limpia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque su destino eterno es ser compañero, vivir en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo solamente acepta santos, puros y perfectos. Para eso vino, para derramar su sangre y así limpiarnos de toda maldad. El que no es limpio al morir, ese va al infierno, porque no puede entrar a compañerismo de nuestro Dios, que es perfectamente santo. Por eso, hoy tiene que ser la aceptación de nuestro Salvador para ser preparado por el Espíritu Santo para estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Exactamente, eso sí es poder y es sabiduría. Es lo que nos dice el versículo 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven ustedes cómo, en realidad, el mensaje que nosotros mencionamos y proclamamos y enseñamos es Cristo? Es nada más Cristo. Y este Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el poder de Dios para transformar vidas que de otra manera sería imposible. Porque en realidad, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cambia todo nuestro concepto de vida y transforma nuestros corazones. Nuestra mente es cambiada y transformada por nuestro Salvador. Y ese es el poder de Dios. Es poder de Dios para hacer que los que antes se odiaban, ahora se amen. Porque lo que trae Cristo al corazón de la persona es amor, es bondad, es verdad, es misericordia. Entonces, el poder de Dios se manifiesta a través de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el poder de Dios viene a través de Cristo para regenerarnos y hacernos igual que Cristo. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Ser perfectos y santos como Cristo en la eternidad. Y por eso es que obra el poder de Dios. Es sabiduría de Dios porque nos revela misterios ocultos desde la eternidad. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en las Sagradas Escrituras? Nos encontramos con enseñanzas, doctrinas, conceptos y testimonios que definitivamente, de no haber sido revelados por Dios, jamás se nos hubiera imaginado. Jamás lo hubiéramos nosotros entendido ni comprendido. La pregunta es ¿por qué? Porque al tener el conocimiento de Dios, nosotros tenemos el conocimiento de Cristo.
Porque a través de Jesucristo nuestra mente se ensancha para ver lo que otros no ven. Y esto incluso lo tenemos escrito aquí mismo en el capítulo 2 y versículos 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? El conocimiento espiritual es el conocimiento que va más allá de cualquier otro conocimiento. Y esto solamente se revela a aquella persona que encuentra al Salvador y lo recibe como Señor y Salvador. Y solamente a través de él nosotros podemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo para que nuestra vida se vaya transformando de día en día. Y cada día que va pasando, vamos pareciéndonos más a Cristo. Y eso es una realidad. Y debemos de luchar por hacerlo, aquellos que hemos conocido a nuestro Salvador. Por eso entonces, nosotros predicamos al Cristo crucificado. Porque el Cristo crucificado es la respuesta para el hombre en su necesidad básica, su necesidad espiritual. Esto es lo que al hombre no le gusta, al hombre natural. Porque realmente lo más importante es lo espiritual. Y lo espiritual se encuentra a través de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Encontrarnos con Jesucristo, reconocerlo como Salvador y glorificarlo como Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.